Para eso, y para musicalizar su entrevista, lo vamos a recibir escuchando Batalla Cultural de un pibe libertario. Que te saluda y además de expresar el rechazo a la decisión del oficialismo, vos afirmaste que el gobierno se está acercando a los antivacunas. ¿Crees que el gobierno busca extender la discusión hasta el punto de poner en duda la importancia de las vacunas y de la inmunización colectiva? Buen día, Jorge. Mira, el gobierno esencialmente está en una estrategia de construcción de un populismo de derecha. No es algo que tenga nada que ver con la CLO, es básicamente la idea que planteaba el propio Murray Rothbard en un artículo que tiene ese mismo título, hacia un populismo de derecha, y que plantea la idea de cómo construir un espacio libertario, pero que al mismo tiempo sea un espacio triunfante electoralmente. Y para eso esencialmente plantea la idea de construir como lo está haciendo el gobierno, o sea, buscando lugares comunes, como a esta altura del campeonato todo el mundo sabe que la cuarentena fue un desastre, pero entonces el apego a la Organización Mundial de la Salud, y me subo al caballito ese. A esta altura hay también una confabulación de sectores antivacunas muy grande que está poniendo en duda la eficacia de las vacunas, a pesar de que las investigaciones son muy claras en el tema, y entonces el gobierno se sube a esa ola también para tratar de construir sobre la base de ese público que tiene tanta facilidad para viralizar también en redes sociales, ¿no es cierto? O sea, busca esencialmente el gobierno con esto, y lo mismo hizo la semana anterior con la cuestión de las minorías sexuales, busca esencialmente construir una identidad. Y esa identidad tiene que ver con una identidad que le permita un triunfo electoral contundente en la próxima elección. Contame tu propia perspectiva después de las elecciones de octubre. ¿Dónde te ves? ¿Cómo te ves actuando en política? ¿Cómo imaginas que va a actuar el radicalismo y vos mismo dentro de Evolución? Mira, yo creo que hay un problema para los espacios que no son ni kirchneristas, ni de Milei o del gobierno, ni oficialistas, para plantear su identidad clara. Pero al mismo tiempo creo que la sociedad necesita una opción que no sea el kirchnerismo a lo que está ocurriendo, digamos. Creo que hay un desafío de construir una alternativa republicana y liberal en Argentina, y que ese desafío, a mi juicio, ojalá pudiera encararlo el radicalismo, pero no le va a alcanzar, va a tener que ser una construcción bastante más amplia que esa. Y voy a estar trabajando en tratar de construir esa alternativa. O sea, ¿imaginás la posibilidad de que se recree algo parecido a Juntos por el Cambio y que el PRO finalmente, al no formar alianza con, si así fuera, con la Libertad Avanza, crearía las oportunidades para que se juntase el PRO, el radicalismo, la coalición cívica, como fue en 2015, sumando más ampliado a los socialistas de Santa Fe, a los peronistas de Córdoba, o es una Mira, utopía? conceptualmente, Jorge, me parece más parecido a lo que fue la construcción de UNEN allá por el 2013 en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Exacto. Vos lo recordarás, ese proceso donde, claro, no gobernaba la ciudad el kirchnerismo, más parecida a esta situación. Entonces la posición opositora del centro era una posición opositora al mismo tiempo no peronista, ¿no? O no kirchnerista al menos. Y entonces esa construcción, que no parecía tampoco haber lugar en ese momento, fue muy exitosa, porque logró mostrarle a la sociedad que se podía mejorar la gestión de la ciudad sin necesariamente volver a lo que había sido Aníbal Ibarra o a lo que habían sido los desastres de otras gestiones anteriores. Entonces, ese mismo tipo de construcción que fue tan exitoso en el 2013, me parece que es el tipo de construcción que nosotros tendremos que tratar de ir a buscar ahora. Me gusta más esa analogía que la del propio Juntos por el Cambio, porque en ese entonces, para Juntos por el Cambio, el desafío era terminar con la hegemonía del kirchnerismo y darle una salida republicana a la Argentina. Y no, hoy, mira, yo estoy yendo para el Congreso, está funcionando bien el Congreso, el gobierno tiene dificultades para formar el quórum, para avanzar en su proyecto de ley, no tiene mayoría, tiene que construirla consensuando con otros espacios políticos, no hay hegemonía política hoy en Argentina y ciertamente no parlamentaria. Entonces, la raíz o la razón de ser de Juntos por el Cambio en el 2015 no tiene sentido hoy. Por eso no se me ocurriría plantear Juntos por el Cambio, se me ocurre más plantear algo parecido a una. ¿Y qué imaginás que va a pasar con el PRO? Yo creo que
proyecto de Milei de ponerle un clavo, el último clavo al cajón del kirchnerismo, me parece que fue una pantalla, que en realidad el objetivo de Milei es ponerle el último clavo al cajón del PRO. Está haciendo todo lo posible para destruir al PRO, el presidente, y bueno, y el posicionamiento del PRO también es complejo, porque como una parte del PRO está dentro del gobierno, y otra parte quiere acompañar, pero al mismo tiempo con algún acompañamiento crítico, pero después se despegan las principales banderas. Hasta te diría la votación de las universidades y la votación de las jubilaciones, todavía había algún espacio para que el PRO pudiera independizarse de la gestión del presidente. En ese acompañamiento que hicieron y el sostenimiento del veto presidencial, me parece que identitariamente se desdibujó mucho. Ojo, te lo digo desde una perspectiva autocrítica, nosotros también tenemos problemas identitarios. Si vos mirás cualquier encuesta que hay hoy en Argentina, las marcas de los partidos políticos... ¿Estás ahí? Acá quiere preguntarte Alejandro Gomel. Claro, buen día, Alejandro. Buen día, ¿cómo estás? Decías, estoy yendo para el Congreso, te llevo a la actualidad, a la coyuntura, a lo que puede pasar hoy. ¿Cómo ves la sesión? ¿Hay número? ¿Va a tener el oficialismo el número finalmente para esta media sanción, para la suspensión de las PASO? Mira, yo creo que el gran dique de contención era la comisión. Me parece que una vez que el oficialismo consiguió el dictamen de comisión, que le costó, pero lo consiguió, está más cerca, bastante más cerca de aprobar, al menos en diputados. Después está la otra discusión en el Senado. Pero me parece que al menos en diputados está bastante más cerca de lo que parece. No obstante, esto es como en el fútbol, ¿no? Los partidos hay que ganarlos. Bueno, acá el quórum hay que construirlo primero, luego hay que ir avanzando en la sesión. Yo creo que yo particularmente no voy a acompañar el quórum y voy a hacer lo posible para que el gobierno no consiga esto que le sirve solamente al peronismo y al gobierno, ¿no? Pero creo que lamentablemente el gobierno está más cerca de conseguir. Bueno, hubo un desfile de varios gobernadores peronistas estos días en Casa Rosada, ¿no? Sí, lamentablemente no son solamente los peronistas, ¿no? O sea, en general la lógica de los gobernadores, sobre todo de aquellos que desdoblan elecciones, es conservar el máximo control que tengan sobre el proceso electoral. Y por eso prefieren que no haya una alternativa de articulación de la oposición, porque esencialmente la PASO, ¿qué es? Es una tecnología institucional que permite que la oposición se agrupe mejor. Punto número 1. Punto número 2, es un filtro que permite que opciones no competitivas no pasen a la elección final. Punto número 3, garantiza, esto es muy importante, la simultaneidad y evita que los tipos de otros partidos políticos se te metan en tu interna. Claro. Eso históricamente pasó con el peronismo, sobre todo en el conurbano. Claro, si vos sos un gobernador del interior y tenés pleno control de los procesos electorales, naturalmente no tenés miedo de que se te meta alguien en la interna, pero eso es lo que pasa en los lugares donde conduce el peronismo y no conduce la oposición ahora. Martín Tetaz, buen día. Claudio Mardones te saluda. Martín, yo te escuchaba brevemente y con mucha atención la comparación con el UNEN, ¿no? Esa fórmula de UNEN en la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, te pregunto, ¿y en la provincia de Buenos Aires? Porque el gran dilema en la provincia de Buenos Aires, una parte del esquema, claramente, vos lo sabés muy bien, no está definido. El gobernador Axel Kicillof recién en marzo avanzaría con el desdoblamiento electoral. Una parte de esta saga se va a resolver hoy, posiblemente tal como vos decís, quizá estén los porotos en diputados para la media sanción de la suspensión de las PASO, pero en lo político el debate está en si el PRO y la Libertad Avanza siguen separados en la provincia de Buenos Aires o se unen, y en esa encrucijada, ¿qué lugar le ves al radicalismo bonaerense? Mira, primero, hay que entender que la elección de la provincia de Buenos Aires, en general la del país, pero particularmente la de la provincia de Buenos Aires, cambió dramáticamente con la aprobación de la boleta única papel. Exactamente, no hay más enganche. Papel, claro, ha diluido mucho el poder de los intendentes, y esto obviamente en el conurbano era vital para la provincia de Buenos Aires. Entonces, la elección ya no importa tanto si la elección está desdoblada, de hecho lo está, porque vas a tener al menos una elección concurrente en 2 urnas por separado, por lo menos. Una boleta única papel para la elección de diputados y una boleta común, la tradicional,
o varias boletas de las tradicionales para la elección de los cargos locales. Pero eso cambia mucho y la discusión. Y en ese contexto, y dado eso, entonces la elección es bastante más nacional. Y en la característica de la elección nacional, me parece que hay más facilidad de polarizar en la provincia de Buenos Aires todavía que la que hay en la ciudad de Buenos Aires. De hecho, son los dos distritos exactamente opuestos en esa posibilidad. Sí. Porque en la provincia de Buenos Aires, donde más claramente identificás además una figura kirchnerista, que es la figura del propio gobernador, en la ciudad de Buenos Aires eso no está. Tal cual. Y si vos tratás de construir una opción del medio en la ciudad de Buenos Aires, bueno, se te podrá discutir algo, pero nunca puede ser funcional el kirchnerismo. De hecho, nadie en su sano juicio piensa que el kirchnerismo puede ganar la ciudad. Pero sí en la provincia que alguien que quiera construir una opción que sea que sea ni oficialista ni kirchnerista, va a tener problemas porque se va a enfrentar con la denuncia de funcionalidad y la elección va a tender a polarizarse. Entonces el argumento de, bueno, juntémonos todos porque hay que ganar en la provincia de Buenos Aires para frenar el kirchnerismo, tiene verosimilitud que no la tiene en la ciudad de Buenos Aires. Y por lo tanto es mucho más difícil esa construcción. Especialmente para el radicalismo. Especialmente para cualquier espacio del medio, que no sea, otra vez, que sea ni kirchnerista ni... Porque fíjate qué te pasa, ¿no? Que es lo tan difícil, y por eso en la ciudad de Buenos Aires puede ser más fácil, sobre todo si se desdobla la elección de la ciudad de Buenos Aires. Fíjate el tipo que está parado en el kirchnerismo, cuando nos mira a nosotros, dice, no, estos tipos no están con nosotros, entonces están con Milei. Claro. Le votan todo a Milei. El tipo que está parado con Milei, que defiende al gobierno y nos mira a nosotros y dice, no, estos tipos no están con nosotros, entonces están con el kirchnerismo, le votan todo en contra a Milei. Y la verdad que ni le votamos todo en contra ni le votamos todo a favor, ciertamente no estamos ni con el kirchnerismo ni con Milei. Pero ese posicionamiento en la matriz, en el mapa mental del argentino promedio, bueno, no tiene un lugar muy grande, es un buen ambiente, para decirlo claro. A ver, Martín, Jorge Fontevecchia nuevamente, déjame conjeturar juntos. Vos decís todavía no está la hegemonía como estaba en la época de la primera presidencia de Cristina Kirchner. Absolutamente. Y mi pregunta es, si no está ahora, quizá lo está haciendo y probablemente lo esté en octubre, cuando la Libertad Avanza sea la fuerza que gane las elecciones en la mayor parte del país. Mi pregunta es, ¿no crees que en realidad esa situación de que en realidad la polarización es no con el kirchnerismo, sino con la Libertad Avanza, se va a producir dentro de un par de meses? No, ciertamente no, porque por varias razones. La primera es que la Libertad Avanza es un espacio que recién llega al poder, nadie le puede adjudicar ni que haya comprado medio de comunicación, ni que haya infiltrado la justicia, ni que haya designado jueces, ni que haya... O sea, desde el punto de vista del sentido republicano no hay prácticamente ningún avance de la Libertad Avanza o ningún tipo de control ni de la justicia ni de los medios de comunicación, ciertamente, ni tampoco lo va a haber del Parlamento, aun cuando fuera buena la elección. Es decir, en una elección buena del oficialismo, supongamos una elección del 40-42%, Macri 2017, para hacerla más clara, el oficialismo duplica la cantidad de diputados, un poco más, se va probablemente 80-82 diputados, que de todas maneras es una tercera parte del Congreso. O sea, lo único que va a resolver, es cierto, es que probablemente va a salir de la zona del riesgo de juicio político. Entonces, que no es poca cosa, ¿no? O sea, es una cosa importante en términos de la aspiración a construir una hegemonía eventualmente. Yo no digo que no sea un espacio que aspire a construir una hegemonía, lo que digo es que no se puede hablar, y ciertamente no en esta elección. Bueno, a ver, déjame ir un pasito más allá. ¿No crees que todo populismo, vos empezaste a citar un texto de Robert hacia un libertarismo populista? Sí, Murray Rothbard, sí. ¿No crees que la esencia de todo populismo es ser hegemónico, sea de derecha o sea de izquierda? Nada más que a veces lo logran, como lo logró Chávez, a veces no lo logran, como no lo logró el kirchnerismo, porque la Argentina tenía anticuerpos que Venezuela no tenía. Pero que la naturaleza de todo populismo es ser hegemónico. La aspiración sí, no tengo ninguna duda. Aspiracionalmente, sí, bueno, por supuesto. Pero, y entonces se aspira, las condiciones de posibilidad, vos decís que son distintas, que la sociedad hoy tiene más fortalezas que las que tenían en 2007. Absolutamente, pero además es un tema objetivo, digamos, la penetración del kirchnerismo designando a la mayoría de los jueces de la Argentina,
metiéndose como se mete el peronismo en cada una de las organizaciones sociales, en los gremios, en los clubes de fútbol, en todo ese espacio político de la Argentina. Realmente era un espacio que era hegemónico, no había ninguna duda. Después de que no sentí, 54% de Cristina, el vamos por todo ese de Cristina, sí, era un grito de guerra hegemónico. Ahora eso... Vos no escuchás un grito de guerra, no escuchás un grito de guerra cuando hablan de batalla cultural, no escuchás un grito de guerra. Claro que no, absolutamente que lo escucho, pero otra vez, es un aspiracional. Yo también quiero que Gimnasia sea campeón, pero entiendo que los refuerzos que hemos comprado no son... Bueno, pero a ver, una hipótesis. Esa posibilidad. Una hipótesis para conjeturar juntos. ¿No te queda por momentos la duda de que a lo mejor las herramientas con las que juzgás la fortaleza y la posibilidad de que sea aspiracional se concrete, como por ejemplo comprar medios de comunicación, como hacía el kirchnerismo, hoy sean otras y que tengan que ver con, por ejemplo, las redes sociales, y que entonces de otra forma están construyendo también herramientas muy potentes para sostener esa hegemonía? Digamos, no, ha cambiado dramáticamente la lógica de los medios de comunicación. No te voy a dar lección sobre eso a vos, justamente, que probablemente seas el decano en este tema. Pero sí, claro, son mucho más democráticas las redes sociales. ¿Qué está haciendo con éxito el oficialismo? Bueno, apalancarse en los lugares comunes, en los prejuicios que da vergüenza reconocer, pero que son grandes, y entonces está construyendo sobre esa verdad incómoda, pero bastante masiva. Luego, que un espacio alternativo pueda crecer, bueno, si empieza a construir sobre irrealidades no va a crecer. Lógico. Si empieza a construir sobre alternativas, sí. Yo estoy convencido que cuando finalmente el gobierno consiga la estabilidad y Argentina termine con el problema de la inflación, yo creo que en el debate sobre qué Argentina queremos y qué es Argentina y cuál es el proyecto de gobierno, el gobierno se va a quedar sin elementos para proponerle nada a la sociedad, y nosotros vamos a tener una posición mucho mejor. Comparto y obviamente deseo, así que ojalá